El occidente colectivo busca destruir a Rusia, alineando a sus históricos aliados. Y para conseguir tal macabro objetivo, redundante en la operación para destruir a la Federación, la Corte Penal Internacional representa un afilado instrumento. Sin embargo, las naciones del mundo no se comen las mentiras de la CPI y tampoco las de Occidente. Así, muchos países comienzan a dejar a Washington y Europa y por ende a sus organizaciones multilaterales en la estacada y ahora ven a Rusia como un aliado. Por ello, hoy hablaremos de la nación que se fue y regresó arrepentida. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La nación del Cáucaso, Armenia, rechazó la declaración conjunta de los países del Consejo de Europa sobre el apoyo a la investigación de la CPI acerca de la presunta agresión de Rusia a Ucrania, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de tal país. El secretario de prensa de la Cancillería armenia, Ani Badalian, confirmó que su país no se adhirió a la declaración en todo su contenido, indicaron los medios, agregando que la reciente apertura de una oficina de la CPI en Ucrania, país no suscriptor del Tratado del Ente, representa una guerra híbrida contra Moscú. El comunicado de la Cancillería de Armenia significó un sorpresivo golpe en la mesa luego de que esta nación, en octubre del año 2023, solicitara su adhesión formal al Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la CPI, virando su postura histórica de respaldo a Rusia, que no ha suscrito tal documento, tachándolo de injerencista. Los ministros de Justicia de los países miembros del Consejo de Europa adoptaron una declaración fundamentada en la conferencia titulada Hacia la responsabilidad por los crímenes internacionales cometidos en Ucrania, con el fin de juzgar los presuntos delitos y ejecutar la orden de captura contra el presidente Vladimir Putin. En efecto, la declaración de las autoridades de Ereván se da en el contexto de la visita al país del ex fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para dialogar con las autoridades sobre la situación de ciudadanos armenios presos, presuntamente de manera injusta, en Azerbaiyán. En octubre de 2023, el presidente de Armenia, Bahan Khachaturian, aprobó la ratificación del Estatuto de Roma de la CPI. Ereván conoce la posición de Moscú sobre este tema, pero Armenia se guiará por sus propios intereses, indicó el jefe de Estado. El viraje del país caucásico tumbó la posibilidad de que en una hipotética visita del presidente ruso a territorio armenio, este podría ser arrestado, en especial luego de la orden de arresto emitida en marzo del año 2023 contra el jefe del Kremlin. Siendo así, aunque pequeño en tamaño, pero importante en términos geopolíticos, Armenia es un escenario más dentro de la compleja pugna geopolítica entre Occidente y Rusia. En especial, la estrategia de enajenar aliados a Rusia para contener a Moscú. La presidenta del ente, Tomoko Akane, con orden de captura por parte de las autoridades judiciales de Rusia, lamentó la postura de Ereván, afirmando que la decisión tomada por el país al unirse a la CPI había sido una decisión valiente. En especial, recordó que Moscú, histórico aliado de Armenia en sus reclamaciones al vecino Azerbaiyán sobre la soberanía de la región de Nagorno-Karabaj, abandonó supuestamente los reclamos del país armenio. La OTAN promueve la soberanía e integridad territorial de Armenia y sus aspiraciones pacíficas, remachó el secretario general del organismo euroatlántico, Jens Stoltenberg. En efecto, el burócrata agregó que la garantía de estabilidad e independencia de Armenia a futuro se fundamentan en que desarrolle capacidades defensivas adecuadas. Armenia está apoyada por Estados Unidos, tiene a Turquía como principal aliado y recibe suministros de armas de Israel, mencionan los medios. Y siendo así, se observa que la OTAN intenta hincar sus garras sobre la nación armenia con el fin de golpear a Moscú. Las esperanzas de Ereván al acercarse a la OTAN y la CPI se fundamenta en conseguir apoyos diplomáticos y militares en sus reclamos territoriales hacia su vecino Azerbaiyán. No obstante, Occidente le paga mal a quien bien le sirve, y la OTAN ha mantenido una posición neutral en el conflicto.
En ese sentido, Azerbaiyán ha firmado un acuerdo conjunto con la Unión Europea por el cual la nación azerí elevará sus exportaciones de gas natural al viejo continente de 12.000 millones de pies cúbicos a 20.000 millones anualmente para el año 2027. Para esto, el fin es romper con la dependencia gasística de Bruselas con Rusia. Entre tanto, es preciso ubicar las atribuciones de la CPI. El Estatuto de Roma es el instrumento jurídico constitutivo de la CPI, adoptado el 17 de junio de 1998 en la capital italiana. Y para el año 2022, la convención contó con 183 signatarios y 123 ratificaciones, pero Rusia no reconoce tal tratado. Dentro de su cuerpo de derechos jurídicos cuenta con 4 facultades de rango de acción, es decir, juzga los siguientes delitos: crímenes de guerra que consisten en acciones susceptibles de ser juzgados en contextos de conflictos armados entre estados. En segundo lugar, genocidio. Este delito se presenta en el contexto de abusos contra comunidades, sean religiosas, étnicas o de género. En tercera instancia, el delito de crímenes de lesa humanidad que se refieren a escenarios de ataques a áreas civiles o poblaciones indefensas, en contextos de conflictos armados entre estados. Finalmente está el delito de agresión. Este delito representa el más incómodo para Occidente, pues se define en juzgar a jefes de Estado, líderes militares, gobernantes que han promovido o ejecutado acciones de agresión contra otros estados. Y tan incómodo es este delito que de hecho la CPI mantiene en mora el artículo que conforma tal apartado. Por ese delito, por ejemplo, George Bush, José María Aznar y Tony Blair podrían ser juzgados y condenados por la agresión a Irak en 2003. Más cercano en el tiempo, Barack Obama o Nicolás Sarkozy por la agresión a Libia. En cambio, la CPI se ha ensañado con individuos de naciones del tercer mundo como Ruanda o Sierra Leona o Slobodan Milosevic en la ex Yugoslavia. Por ello, el portavoz de la Cancillería de China, Wang Wenbin, instó a la CPI a no politizar sus decisiones evitando aplicar un doble rasero. China no ha ratificado el Estatuto de Roma, siendo un crítico de este tipo de instrumentos considerados intervencionistas. La India, Irán e Israel, entre otros, tampoco reconocen el Estatuto de Roma. Pero lo paradójico consiste en que Estados Unidos, paladín de la justicia internacional, defensor del mundo normado en reglas, tampoco ha ratificado el protocolo de la CPI. La ineficiencia de la CPI se debe a la ineptitud, tráfico de influencias y conflictos de intereses de funcionarios que ceden a maniobras del Occidente, dicen. En efecto, el desprestigio ha alcanzado tal cota que Mongolia, nación que suscribió el Estatuto de Roma en 2002, rechazó arrestar al presidente Putin durante una visita del líder ruso al país de Asia Central. El recinto es un sitio en el que se resuelven asuntos con intereses ajenos al derecho, puntualizan los medios. Y según los expertos del derecho, Kai Amos y Susan Abou-El-Dahab, los fiscales y los jueces de la CPI, no son sujetos confiables. Aún con 123 Estados miembros, la comunidad mundial debe crear un organismo objetivamente universal y eficiente, sugirieron los letrados. Pues bien, los armenios se vieron en ese espejo. Confiar en Occidente es confiar en ladrones con corbata. Siendo así, la nación caucásica vivió en carne propia el doble rasero de Estados Unidos, la OTAN y la CPI, y volviendo tras sus pasos, ha rechazado la intromisión del ente y busca una reconciliación con Rusia. La consigna de ahora en adelante en Ereván es abajo la CPI, viva Rusia. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.